país próspero. Amén. Tenemos que orar para que nuestro país sea un país próspero. Mire, hay quien es muy fatalista y dice, es que eso nunca va a suceder porque las cosas van a empeorar. Eso es ver las cosas de manera fatalista, porque dicen, es que la Biblia se tiene que cumplir. Yo sé. Sin embargo, yo no sé cuándo vaya a venir Cristo. Y lo que yo sí sé es que en medio de los tiempos Dios ha bendecido naciones. Yo prefiero que México, que en lo que viene Cristo, México sea una nación próspera, ¿no? Que se sufra, pero de manera diferente, ¿no cree? Y a eso podemos aspirar. ¿O prefiere usted vivir en un país miserable, lleno de carencias, mientras otros países vivan en riqueza? ¿Cómo quiere? ¿Cómo queremos vivir? Dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son promesas que Dios nos ha dado y tenemos que quitar de nosotros la pobreza mental que tenemos como seres humanos, de conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que buscar aspirar a algo más, aspirar a ser prosperados, aspirar a que todo México sea convertido para Jesucristo. Un día yo dije esto y alguien, otro ministro, me dijo, es que qué iluso es pensar eso, porque realmente no todos se van a convertir. Le digo, es que sí, pero prefiero tener el sentir de Cristo Jesús. No tu sentir, ni lo que tú puedas hacer o lo que se pueda lograr. Yo sé que la Biblia dice que unos se van a ir al infierno. Eso va a pasar porque está escrito. Pero ¿cuál es el anhelo de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces prefiero vivir declarando que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero no en el último, allá cuando Jesús los obliga y todo el mundo caigamos de rodillas, sino prefiero que México se ha convertido para Jesús. No lo quiera así, porque si yo no creo así, entonces estoy pensando que probablemente algún ser querido mío se va a morir y se va a ir al infierno, porque luego pensamos que se van a ir al infierno pues el vecino, el de enfrente, gente lejana, pero no pensamos que se puede ir mi mamá, mi tío, mi primo, mi hermano, mi sobrino, mi nieto, gente cerquita, mi amigo. Siempre pensamos más lejos, pero no. Entonces no nos podemos conformar con decir, ay, las cosas van a ir de mal en peor. No, la palabra del Señor nos ha dejado principios de vida en los cuales nosotros debemos de andar siempre. La iglesia debe de andar en esos principios de vida, y por medio de la predicación de la palabra, por medio del cambio personal de vida, ir cambiando la sociedad, nuestra sociedad de Chihuahua, nuestra colonia, nuestros vecinos. A veces decimos que Dios me use en estadios. ¿Para qué quiere estadios si al vecino no le predica? ¿Para qué quiero yo los estadios si a mis compañeros de trabajo no les puedo hablar? O ni no doy ni testimonio de que soy cristiano. ¿De qué sirve? Pues no, como que decimos, ay, que Dios me use grandemente. Y el Señor dice, bien, ¿te quiero usar grandemente? Sí, que me manda a las naciones, que me manda al infinito y más allá. Y el Señor dice, pero ahí enseguidita no haces ningún cambio, ni en tu misma familia, ni en tus vecinos, ni tus compañeros, ni con nadie. Y dice el Señor, ¿quieres que te use? En lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, vamos a ver estos principios de vida. Fíjese, Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 en adelante, el Señor le da al pueblo de Israel unas indicaciones
de lo que debe de hacer para que su nación, su cultura, el pueblo de Dios prospere. Lo primero dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Luego dice, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a leer por lo pronto hasta ahí. Primer principio: no puede haber paz o seguridad en una nación si primero no hay justicia. De hecho, dice la palabra en Isaías 32:17, en todo el país, desde el 16, Isaías 32:16 al 18, dice: en todo el país reinará la justicia y la honestidad. La justicia traerá para siempre paz y seguridad. En otras versiones dice la palabra que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Así es como dice la Escritura. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? A ver, pero vea el resultado de la justicia. Dice: mi pueblo habitará en hogar pacífico, en viviendas seguras y en tranquilos lugares de descanso. ¿Sabe qué está diciendo? Vas a poner jueces y que sean justos, personas que impartan justicia y que sean justos. Y uno ha de decir: híjole, es que qué difícil es para que eso suceda en México. Qué difícil es que suceda esto en mi país. Bueno, el Señor nos dejó, tal vez para que llegue la palabra hasta allá de un día a otro. A lo mejor está difícil cambiarlo. Pero ¿sabía usted? Yo un día escuché, leí en un libro, lo leí, y decía el autor: tú puedes, se va a oír mal, pero espero que usted me entienda lo que estoy diciendo. Tú puedes mover la voluntad de las personas por medio de la oración. ¿Sabía usted que usted puede hacer esto? Mover la voluntad de las personas por medio de la oración. ¿Cómo? Pues el Señor nos ha dicho que intercedamos, que oremos. Yo le pregunto a usted, dice, ahorita le leí ese versículo: si mi pueblo se humilla y ora, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, o se humilla y ora, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ok, tienes que orar, y por medio de la oración tú puedes hacer que los jueces comiencen a hacer justicia. ¿Cuántos oraron por el juez primero de distrito? ¿Cuántos han orado por los de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuántos hemos orado por los jueces, por los magistrados? ¿Cuántos? ¿Cuántos han orado por los policías? ¿Cuántos han orado por la Guardia Nacional? ¿Cuántos hemos orado por el ejército? ¿Cuántos hemos orado por nuestro presidente municipal, la gobernadora y el presidente de la República? Porque son los que imparten la justicia, ¿no? ¿Cuánto dedicamos de tiempo de intercesión por ellos? Ahora yo le pregunto, ¿cuánto dedicamos de criticar? ¿Cuánto tiempo de nosotros usamos para menospreciar el trabajo que ellos puedan hacer? Honestamente, perdemos mucho tiempo en eso. Pero el Señor nos está diciendo:
quieres vivir quieta y reposadamente, así dice la escritura, tienes que orar por tus reyes. Tienes que orar por aquellos que están en eminencia, orar, interceder. Por eso es importante el servicio de oración. Y es por eso que Satanás se encarga y trata de poner trabas para que la iglesia no vaya o no asista a los servicios de oración. Y por eso tenemos que hacer que las personas vengan a orar. Ahora usted dice, ¿yo puedo orar desde mi casa? Sí, también. Pero estoy seguro que quien no viene tampoco no ora en su casa, porque no se conoce el poder de la oración. Una persona que conoce verdaderamente el poder de la oración en la intimidad en su casa, va a saber en automático, porque conoce a Dios, porque la Biblia así lo enseña, que la oración congregacional tiene su lugar importantísimo. Pero si no ora ni en su casa, tampoco va a venir. Eso es una realidad. Entonces, queremos vivir quieta y reposadamente, dice jueces y oficiales, o sea, personas que impartan justicia. En todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ore por ellos. Señor, te pido por los jueces que atienden el área penal, el área civil, y verá que las cosas se van a ir moviendo, se van a ir enderezando. Yo no sé cuánto tiempo pase, pero tenemos que orar hasta que suceda. Dios va a empezar a cambiar. Ate las manos de ellos para que no roben. Diga, Señor, decreta juicio verdadero en su boca. Átalos a la verdad. Hagamos eso. A eso Dios nos ha invitado, porque Dios quiere que nuestro pueblo, en la nación, en el lugar, ciertamente esto fue para el pueblo de Israel, allá una nación, una cultura, pero nosotros estamos en México y nosotros tenemos que hacer que esos jueces hagan esta justicia, que ellos no tuerzan el derecho. Sí, criticamos a los diputados, señores, que son, es más, ni siquiera le decimos al Señor de enseguida, ¿verdad? No, es que los diputados y que los senadores y que eso. ¿Y está usted orando, intercediendo? Dedicamos tiempo para la oración y la intercesión. El Señor nos dice, quiero hacer cambios en tu nación, y ora para que no se tuerza el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Señor, que no haya corrupción ni compra de voluntades. Entorpece los planes del maligno. Señor, reprendemos toda corrupción. Pero a veces nos engolosinamos. Es que son bien corruptos y nos da hasta gusto que sean corruptos. Porque no es el que por el que voté, sino porque es el que no, porque no voté, sino es porque el que yo quiero. Le pregunto yo a usted, ¿cuál es el partido de la salvación? Que no, esto se llama Jesucristo, no es un partido, es una persona. Entonces tenemos que aprender a ser sabios para vivir quieta y reposadamente. Mire. Entonces dice, en todo el país reinará la justicia y la honestidad. Nosotros tenemos que, Dios nos está diciendo, esta es mi indicación para ustedes, cristianos mexicanos, y es mi orden. En todo el país tiene que reinar la justicia y la honestidad. En México tiene que reinar la justicia y la honestidad. ¿Qué estás haciendo para que eso se logre? ¿Qué estoy haciendo para que eso suceda? Porque la orden de Dios es esa. Bueno, y decimos, es que soy rey y soy sacerdote. Decimos, la iglesia reina. ¿Y realmente la iglesia está reinando? ¿Estoy yo reinando? ¿Estoy yo intercediendo?
Porque para mí un rey es el que manda y dice cómo las cosas se hacen. Los esclavos, los que tienen visión de esclavo, nomás murmuran. No, es que así no, es que así no, es que no. Un rey dice, hey, se hace justicia en México. Hey, tú juez en lo civil harás justicia y te ato a la verdad. En el nombre de Jesús. Oro para que tú no seas sobornado. Oro para que los diputados en nuestro país no sean corruptos y sean entorpecidos en sus tranzas. Mira, hasta me salió en forma de versículo, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? La justicia traerá para siempre, versículo 17 de Isaías 32. La justicia traerá para siempre paz y seguridad. ¿No se ha puesto a pensar que la violencia que vivimos es producto de la corrupción? No es por la falta de policías, sino es por la corrupción. Y a veces pensamos que es la corrupción de los hombres. No nos equivoquemos. ¿Qué acaso no es corrupción que la iglesia murmure en lugar de atar? ¿Que no es actuar de manera corrompida, murmurar y hablar mal en lugar de declarar, te ato la corrupción, declaro justicia, Dios entorpezca al corrupto? Quiero decirle que países de primer mundo, Estados Unidos, no ahorita, sino en el pasado, fue un país donde la iglesia tomó la cultura de ese lugar. Y aunque muchos eran masones, y los masones no son cristianos, no es ni siquiera una rama del cristianismo, es paganismo. Aunque en el billete de dólar salen figuras diabólicas y masónicas, aunque fueran masones, la iglesia de Jesús era fuerte y oraba y predicaba y estaban impactando su cultura. Y aunque sus gobernantes hicieran paganismo y ocultismo, ellos fueron obligados por la intercesión de la iglesia, por hombres santos, hombres que se apartaron para el Señor, y ellos obligaron a sus gobiernos por medio de la oración, por medio de ser cristianos de veras. Ellos obligaron a que hicieran leyes justas y una cultura justa. Y sabe una cosa, ellos han disfrutado de esa prosperidad por generaciones. Lo mismo Inglaterra, lo mismo Alemania. Hasta la fecha, gracias a que una generación entendió, y fue una generaciones bendecidas por Dios que cambiaron su mentalidad y decidieron buscar y predicar el evangelio. ¿Usted cree que todos eran cristianos en el gobierno de Estados Unidos? No, hombre. A lo mejor hasta enchamucados, pero la iglesia era genuina. Dios perdonó sus pecados. Dios los escuchó y sanó su tierra. ¿Que no lo puede hacer en mi país? Yo quiero que Dios lo haga en mi país. Viviendo así, termino diciendo lo siguiente. Viviendo así, siendo la iglesia de intercesión, haciendo que la justicia se establezca, viviremos. El fruto de la justicia es paz y seguridad.
Esto quiere decir que Dios nos dará su herencia. Y ahí se lo está resumiendo en paz y seguridad. Primer cosa que el Señor nos da, para nomás desglosar un poquito paz y seguridad. Primer cosa que el Señor nos dará si nosotros logramos enderezar las veredas de este país, por donde va caminando este país. Primer cosa que es la herencia del Señor, porque dice el versículo 20: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Le voy a decir cuál va a ser la herencia para esta nación. Jehová es, el Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Sabe qué va a pasar? Si la iglesia, la iglesia de Jesucristo en México, nos volvemos una iglesia de oración y de intercesión por nuestro país, Dios derramará de su espíritu sobre nuestra nación y muchos se convertirán en ese país. Muchos, Dios quebrará, romperá ataduras de hechicería, de idolatría. Muchos se convertirán y Dios sustentará la suerte de este país, la suerte de su familia y la suerte de su país, porque eso es herencia. Salmo 2:8: el Señor nos dará autoridad sobre el mundo y su sistema. Ve a Estados Unidos, ve a Alemania, ve a Inglaterra, países que han tenido autoridad sobre naciones. ¿Pero por qué? Porque hubo en sus tiempos una iglesia que oró e intercedió. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Usted cree que Estados Unidos pudo quitarnos la mitad del territorio de manera injusta nomás porque sí? No, simplemente nosotros estábamos cegados y esclavizados y viviendo con una mentalidad inferior. Ellos tenían otro pensamiento. Pero ahora nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos suficiente territorio, tenemos suficientes recursos naturales para ser una nación próspera. Pero necesita esa prosperidad y esta riqueza natural. Necesita de hombres y mujeres que establezcan el reino de Dios en medio de los tiempos, por medio de la oración y la intercesión. Gente que le pida a Dios que le dé por herencia a su nación. Por último, y no quiere decir que sea la última descripción de esta herencia que Dios nos dará si somos una generación que ora e intercede, sino solo estoy describiendo tres áreas de la herencia. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Dios promete, dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios promete darte por herencia a tus nietos y a tus hijos. Y tus nietos serán tu corona, tu premio y tu galardón. Y tú serás honrado por tus hijos. Te van a admirar. Cuando una persona ora, intercede y busca a Dios y se llena de Dios, sus hijos lo van a admirar y van a decir: mi papá, mi abuelito, mi tía, mi primo, mi mamá es un hombre de oración, lo admiro. Te van a admirar y Dios te los va a dar. Esas personas que te admiran te van a seguir, te los va a dar como un regalo para ti. Y serán tu corona y serán tu honra. Si no somos personas que oran e interceden, nada de esto que acabo de describir lo tendrás, o lo puedes tener de manera imperfecta. Pero si quieres en abundancia, el Señor te dice:
la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Justicia es orar, eso es justo. Justicia es interceder, eso es justo. Y tenemos que establecer esa justicia en nuestro país. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima a hacer de intercesión? Orar, declarar en el nombre de Jesús la palabra, atar en el nombre de Jesús. Lo que ates en el cielo será atado en la tierra, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. El Señor le da autoridad a la iglesia para que gobierne, no para que decrete ambiciones personales. No, la iglesia decreta la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que gobierna. Es la palabra de Dios la que le pone orden al universo desordenado y vacío. Es la palabra de Dios quien le da libertad a los cautivos. Es la palabra del Señor dicha por las personas que interceden lo que hace que el ambiente, las situaciones cambien. Cambie la voluntad de las personas por medio de la oración y la intercesión, estableciendo la voluntad del Señor. Declárelo con su boca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre sus ojos y póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Levante sus manos a Dios. Dígale: Señor, voy a establecer la justicia en mi país. Señor, te buscaré con todo mi corazón y voy a hacer de intercesión para que la justicia y la paz sean sobre esta nación. Seré un factor no de problemas, sino un factor de cambio. Haz tu obra, Señor, haz tu obra. Fuimos libertados. Señor, fuimos libertados. Somos los hijos y Sí, Señor, ayúdanos a ser libres. cantaremos. Cambia nuestra manera de ser y que empecemos a hacer lo que es importante, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Toda mi vida es tuya. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que soy, Señor, es tuyo. Señor, y voy a orar e interceder por el país. Levante su mano derecha y declaremos hoy que México es bendecido. Bendecimos nuestro país. Bendecimos nuestras autoridades y atamos la violencia en ellos. Atamos la falta de derecho en ellos. Sea quitada toda injusticia de los tribunales. Sea, Señor, la justicia sobre nuestro país, para que vengan tiempos de paz y de seguridad sobre la nación, y así seamos prósperos. Vivamos en nuestras casas gozosos, llenos de bendición, Señor. Que esta palabra pueda trascender y pueda llegar, Señor, hasta los últimos de este país, a los oídos de las personas que necesitan esta palabra, Señor. Hazlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Señor. Amén. Señor, gracias, Dios. Nuestro Dios quiere hacer algo importante entre nosotros. Lo está haciendo, pero hay algo más. Seamos de intercesión.
personas, hombres y mujeres de intercesión. Esa es la palabra del día de hoy. Le invito a tomar su diezmo y su ofrenda, por favor, y vamos a entregarlos aquí al frente al Señor. Ahí está Jorge con los sobres. Despedimos las personas que nos ven por la transmisión. El Señor le bendiga.